Hola iglesia, bienvenidos. Hoy vamos a declarar que Dios es un Dios grande, un Dios poderoso y fuerte, que va delante de nosotros como poderoso gigante. Así que alza tu voz y vas a cantar conmigo con todo el corazón. Vamos a declarar que Él es grande y fuerte. Vamos, dilo conmigo. Grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Y vamos a decirlo con toda nuestra voz. Grande, fuerte es nuestro Dios. Grande, fuerte es nuestro Dios. Grande y 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 fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. El Señor es grande, el Señor es todopoderoso y es digno de nuestra alabanza. Así que levanta tus manos, iglesia, y hoy vamos a adorar a nuestro Dios todopoderoso con todo nuestro corazón. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Digno es el Cordero Santo,
nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, santo, santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, santo, santo,
Santo, santo, santo. Hemos declarado en esta hora la gloria de Dios sobre nuestras vidas, le hemos adorado y entramos a un momento muy especial de nuestro servicio de hoy, y es poder hacer la conmemoración de la Pascua, un momento que el Señor Jesús tuvo con sus 12 discípulos en aquel tiempo cuando fue entregado. Y una fiesta muy importante para el pueblo de Israel, para el pueblo judío especialmente, porque dice que era el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, pero también que sacrificaban el cordero de la Pascua. Y eso es lo que representa nuestro Señor Jesucristo para nosotros. El sacrificio de Él de aquel tiempo para perdón de nuestros pecados, para limpiarnos de toda nuestra maldad. Se cumplió lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento a través de los profetas que fueron diciendo todo lo que iba a acontecerle a Él. Y en esa noche Él se tomó un tiempo para compartir con sus discípulos, como hemos de tomarnos hoy un tiempo con nuestra familia para recordar ese sacrificio trascendental para el pueblo creyente, porque ese sacrificio fue el que abrió la puerta para que tuviéramos una relación con nuestro Padre Celestial, pero también nos abrió una puerta para tener vida eterna con Él. Por eso tenemos que darle la trascendencia y la importancia que debe tener este momento para nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Lo bonito de esa ceremonia es que el Señor Jesús anhelaba estar con sus discípulos, dice la enseñanza, y quiero tomar un pasaje que está en el libro de Marcos capítulo 14, el versículo 17 en adelante, los primeros del 12 al 15 al 16, habla más o menos, fue el protocolo para poder llegar esa noche a celebrar con sus discípulos ese momento tan anhelado del Señor. Y en el versículo 17 dice lo siguiente: cuando llegó la noche vino Él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: soy yo, seré yo, y el otro seré yo. Él respondiendo les dijo: uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuere haber ese hombre no haber nacido. Y mientras comía, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y lo dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Tomando la copa y habiendo dado la gracia, les dijo, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. La palabra del Señor nos indica que todos los que estaban ahí en esa celebración, todos los discípulos tomaron de esa copa y comieron de ese pan. Después de que el Señor Jesús había dado gracias, compartió con ellos un momento muy especial. Y eso es lo que queremos recordar, ese momento importante del Señor Jesús con sus discípulos. Y hoy está Él en medio de nosotros a través de su precioso Espíritu Santo, siendo testigo de lo que conmemoramos cada vez que tenemos la oportunidad. Porque en el libro de Corintios el apóstol Pablo dice que cada vez que tengamos oportunidad de hacerlo, lo hagamos teniendo en cuenta el propósito del sacrificio de Jesús.
Yo les invito hoy que están ahí en familia, papito, mamita, hijitos, que si hay alguna enemistad entre ustedes, se tomen un segundo, se pongan a cuentas, como dice la palabra del Señor, y primeramente con Dios, y luego si hay que pedir perdón, hacerlo en un segundo especial, un momento especial como este, para que, como dice la palabra, no tomemos juicio para nosotros mismos. Cuando nosotros sabemos que estamos en contiendas, en pleitos, y tomamos la cena del Señor sin discernir lo que está enseñando la palabra, estamos tomando juicio, dice también la palabra de Dios. ¿Qué es juicio? Que a conciencia debemos de hacer que nosotros tenemos que tener un corazón perdonador, un corazón dispuesto a amarnos desinteresadamente, sin esperar nada a cambio. Cuando tenemos esa actitud, estamos entendiendo el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario y el derramamiento de su sangre, porque eso representa la copa, eso representa el pan. Dice que la copa representa la sangre del Cordero que fue derramado para perdón de nuestros pecados, pero también habla de un pan que representa el cuerpo de Cristo. Este pan representa su cuerpo que fue molido, que fue golpeado, fue vituperado, y todo lo hizo para perdón de nuestros pecados. Cuando nosotros no perdonamos, nos ponemos en una posición mucho más alta que la del Señor Jesucristo. Por eso hoy quiero tomarme un tiempo, porque sé que hay personas que quizás por primera vez van a estar conectados con nosotros y van a ver este evento tan importante para nosotros, esta ceremonia, pero nosotros no la tomamos porque sí, la tomamos porque entendemos que Jesús fue allí a la cruz a morir por nosotros, que su cuerpo fue molido y su sangre fue derramada para perdón de nuestros pecados. Si tú eres el que estás por primera vez allí y vas a compartirlo, yo te invito a que hagas un alto en el camino, le pida perdón al Señor y reciba a Cristo Jesús como su único y verdadero Salvador, porque eso es lo único que te va a permitir entrar al reino de los cielos. Si quieres repetir conmigo esta oración, puede hacerla. Padre Santo, en esta hora yo reconozco que soy pecador. Señor, hoy recibo a Cristo Jesús como mi único y verdadero Salvador. Señor, escriba mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca jamás. Padre eterno, lléname con tu precioso Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Si hiciste esta oración por primera vez, la palabra del Señor dice que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y también esa oración te hace hijo de Dios. Cuando recibimos a Cristo Jesús como nuestro único y verdadero Salvador, eso nos hace hijos de Dios. Ya no somos creación de Dios, sino hijos de Dios. Entonces yo les invito que como familia tomen el pan, lo puedan compartir unos con otros. Gracias. Y vamos a darle gracias al Señor por la copa y el pan que tenemos ahí en nuestras manos. Padre, alabamos tu nombre, Señor. Y en esta hora, Señor, traemos a memoria ese momento tan especial, donde tu Hijo Jesucristo, Señor, con sus discípulos, bendijo la copa y bendijo el pan, Señor. Y hoy, Padre, de igual manera declaramos, Señor, que esto es limpiado de toda maldad, de toda condenación, de toda impureza, Señor. Y lo tomamos en acción de gracias a ti, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Si quiere compartirlo con sus hijos, con su esposita, puede hacerlo con libertad. Gloria a Dios. Bueno, después de haber ya tomado los elementos de la Santa Cena, quiero invitarles a que ocupen sus puestos. Viene una enseñanza bien importante y precisamente estamos hablando de los últimos tiempos a través de las enseñanzas que nos está trayendo el pastor Flaviano Estupiñán.
que nuestro invitado especial en estos últimos domingos. Espero que esté disfrutando esta enseñanza, porque estas enseñanzas que nos está dando son muy, muy importantes y claves, especialmente en este último tiempo. Entonces, acompáñenos ahí desde su casa a este servicio, a continuar con la fiesta en el Señor, y los bendecimos. Y hasta la próxima. Si quieres ser el primero en conocer las noticias de nuestra iglesia, encuéntranos en Facebook como Iglesia Filadelfia Restaurando Familias, en Instagram como @filadelfia.acasides y en YouTube como Iglesia Cristiana Filadelfia Casillas. Amada iglesia, amados pastores, amados colaboradores, siervos de Dios y todos aquellos que han creído en mi Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador, y aún habrán algunos que no se han decidido todavía por Él, que se autodenominan simpatizantes del Evangelio. Quiero decirles que los simpatizantes no heredarán el reino de los cielos, solamente aquellos que verdaderamente tienen a Cristo en su corazón, caminan con Él, le creen y le obedecen. Un abrazo muy especial para cada uno de ustedes. En esta ocasión vamos a ir entrando en nuestro tema, la continuación del tema que dejamos pendiente la semana anterior. Pero, como siempre, quiero animarles y exhortarles para que estas enseñanzas, porque es el deseo de Dios cuando nos dejó su palabra, del Espíritu Santo, y es el deseo también de quienes enseñamos la palabra, primero ser tocados nosotros, ser confrontados nosotros. Yo soy enseñado y confrontado, redarguido, corregido y consolado en muchas ocasiones también, cada vez que enseño la palabra de Dios. Pero el anhelo, pues, es que ustedes también puedan recibir la palabra, no para obtener más información, no para saber más que otros, sino para tener esas herramientas, cómo obedecer a Dios, cómo servirle a Dios, cómo caminar en la voluntad de nuestro Dios. Por eso estamos en este tema. Si este tema está en la Biblia, es porque es importante. Si está a través de toda la Biblia, se repite a través de toda la Biblia, es porque es importante, es porque Dios necesita que nosotros conozcamos al respecto, no vivamos en la ignorancia, pero también para que nosotros vivamos tranquilos, vivamos en paz, no andemos en ansiosa inquietud. Frente a estos temas, como dije la semana anterior, hay inquietud, la gente está nerviosa y la gente está preguntándose acerca de los últimos tiempos, si ya se va a acabar el mundo, si cuántos días me quedan, qué va a pasar mañana, qué va a pasar el año entrante, qué va a pasar cuando yo me muera, qué va a pasar dentro de 10,000 años, dentro de 1,000,000 de años, qué va a pasar. El Señor Jesucristo dijo, ¿y qué hacen ustedes angustiados por el día de mañana? El día de mañana tiene su propia inquietud, su propio afán. Afánense por el día de hoy. Cada día tiene su propio afán. Por eso siempre hemos enfatizado que el propósito de la palabra de Dios y con estos temas es que nosotros estemos tranquilos, que vivamos cada día como si fuese nuestro último día, como si el Señor viniera por nosotros hoy, sea a través del rapto, o sea porque Él necesita ya llevarnos, pero también programarnos para vivir muchos, pero muchos años más en la presencia de nuestro Dios. Entremos en nuestro tema entonces, hablemos un poquito del trasfondo. Recordemos el trasfondo del texto. Estamos en Mateo, el capítulo 24, estamos en Lucas, el capítulo 21, y estamos en Marcos, el capítulo 13, pero realmente Mateo 24 y Lucas 21 son los textos más relevantes en este tema conocido como el Sermón del Monte de los Olivos.
Entonces, el Señor Jesucristo está en el templo. ¿Recuerdan Mateo capítulo 23? Jesús está en el templo y está confrontando a los líderes religiosos por su inmoralidad, por su irresponsabilidad espiritual. Y él dice, mire, ellos enseñan la palabra de Dios. Así que lo que digan que hay que hacer, háganlo, porque la palabra de Dios es quien lo dice, no ellos. Pero no vivan como viven ellos, porque ellos dicen una cosa y hacen otra cosa. Y este es el llamado de atención, uno de los primeros llamados de atención aquí para nosotros en esta ocasión también, y es esta realidad. Y es que nosotros también debemos estar cuidándonos de caer en la religiosidad, en la idolatría, en la mediocridad, en convertirnos en líderes religiosos. Cuidado con anhelar ser líderes. No, anhelen tener un corazón como el de mi Señor Jesucristo. Eso es lo que yo anhelo también cada día en mi vida. Entonces, el trasfondo lo mencionábamos allá en el capítulo 23, los versículos 37 en adelante, donde Jesús dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que dicen ser hijos de Dios. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Y aquí está la frase principal de este trasfondo. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque desde ahora no me veréis más. Noten por qué la casa les queda desierta. Porque desde ahora no me veréis más hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre de el Señor. Aquí el Señor Jesucristo está citando el Salmo 118, versículo 26, que también tiene una alusión con Zacarías, el capítulo 12, el versículo 10, cuando el profeta está hablando del Señor Jesucristo y dice acerca de los últimos tiempos, y dice, mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán lamentación por él. También se repite ese texto en Apocalipsis, el capítulo 1, el versículo 7, como dije, aplicándolo desde luego al Señor Jesucristo y a su segunda venida en gloria, en poder, en autoridad. La frase siguiente del capítulo 24, el versículo 1, es Jesús salió del templo. Uno no le para bolas a eso y no cree que sencillamente sí, está relatando un movimiento que hizo el Señor Jesucristo. Pero eso tiene que ver con lo que acaba de decir el Señor Jesucristo. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque desde ahora no me veréis más. Por eso vuestra casa os es dejada desierta. Y por eso Jesús salió del templo y se fue. Entonces, en el Antiguo Testamento nosotros tenemos varias situaciones de ese momento en el que Dios tiene que abandonar a su pueblo, o tiene que abandonar a uno de sus siervos, tiene que abandonar a uno de sus hijos. Y tenemos, por ejemplo, el caso de el profeta Oseas. Él se casó con una mujer que luego lo abandonó, lo dejó por otro, pero él tuvo con ella 2 hijos. Y uno de los hijos, Dios le dijo que le diera por nombre Lo-Ammi, que significa no eres pueblo mío. Esto habla de el rechazo de parte de Dios. Es decir, tú me abandonaste y ahora yo también tengo que abandonarte. Lo-Ammi. Pero tenemos otro caso y es el de Icabod.
aquel nietecito del sacerdote Elí, cuando su nuera lo está dando a luz, es porque acaba de llegar la noticia que su esposo, el padre de su hijo, ha muerto, su cuñado ha muerto, y el pueblo de Israel ha caído en manos de sus enemigos. Pero lo más grave de todo esto es que el arca del pacto, la presencia de Dios, ha sido quitada. Por eso el niño se llama Icabod, que significa la gloria de Dios se ha apartado de nosotros. Otro caso está en Jueces, el caso de Sansón, cuando este hombre jugó con el pecado, jugó con la tentación y pensó que eso no era nada, que Dios era bueno y sencillamente podía seguir viviendo una vida desordenada, una vida en pecado. Y entonces se acostó, durmió, y al otro día le dijeron: Sansón, los filisteos contra ti. Y él se levantó como si nada, dijo: no, eso ahí está la unción, ahí está la presencia de Dios, ahí está la fuerza. Y dice el texto: pero Sansón no sabía que Dios ya lo había abandonado. En el Nuevo Testamento tenemos el mensaje que da el Espíritu Santo a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis, cuando le dice: tú eres una iglesia bien linda, una iglesia trabajadora, una iglesia activa, una iglesia echada para adelante, una iglesia tremenda iglesia. ¿Cómo trabajan? ¿Cómo evangelizan? Miren todos los dones que tienen. Pero hay algo grave, y es que no tiene tiempo para Dios. Y es tan delicado este asunto, dice el Espíritu Santo, que estoy a punto de quitar el candelero de tu lugar si no cambias tu actitud. No tiene sentido seguir allí funcionando como una iglesia sin la presencia de Dios. Es lo que el Espíritu Santo también le dice a la iglesia de Sardis: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. O a la iglesia de la Odisea: tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no te has dado cuenta de la realidad, que estás viviendo la realidad que hay en ti. Entonces, todo esto para estar mirando el trasfondo de la profecía, el trasfondo del mensaje del Señor Jesucristo. Entonces, luego el Señor Jesucristo sale del templo y la gente y muchos entonces están diciendo: ay, pero miren qué templo tan lindo, pero miren qué adornos tan lindos, miren ese enchapado en oro, miren esas piedras de mármol tan hermosas, miren todos los regalos que le han traído al templo. No, qué cosa tan suntuosa, tan maravillosa. Ellos no escucharon las palabras del Señor Jesucristo. Él acaba de decirles: he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Pero ellos no le están poniendo cuidado a eso. Ellos dicen: no, qué templo tan lindo, qué orgullo de templo el que tenemos. Y es por eso que el Señor Jesucristo les dice: de cierto les digo, que pronto aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Tenemos que mirar que la gente había convertido el templo en un ídolo. Los sacerdotes habían convertido el templo en un ídolo. Y no sé si ustedes se están identificando en este momento también con cuántos han convertido los templos en ídolos. Millones y millones invertidos en un templo, en lujos, en luces, en equipos, en sonido, una cantidad de cosas. Millones de millones. Mientras hay miles y miles de obreros que no tienen para suplir sus necesidades, que no tienen para un mercado, que viven con ropa de segunda que les llevan los misioneros. Eso es injusto.
Eso es pecado. Pero ellos no lo ven. Y en este momento están angustiados porque lo importante es abrir los templos. Pero cuidado, cuidado. No pongas tus ojos en los templos. Pon tus ojos en el Señor del templo. Pon tus ojos en Jesucristo. Él es el templo verdadero. Muy bien. Entonces, el Señor Jesús salió de el templo. Ahora, ya mirando pues esta parte allí, ¿no es cierto? ¿Por qué Mateo no habla de la respuesta a la primera pregunta? ¿Recuerdan cuál fue la primera pregunta? ¿Cuáles fueron las tres preguntas? Primero, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Qué cosas? Que no quede aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Cuál es la segunda pregunta? ¿La recuerdan? ¿Qué señal habrá de tu venida? Y la tercera pregunta, ¿cuál es? ¿Qué señal habrá del fin del siglo, del fin del mundo? ¿Qué señal habrá de estas cosas? Entonces recordemos que son tres preguntas y son tres periodos diferentes. Entonces, ¿por qué Mateo, al relatar su evangelio, no le dio la importancia a esta respuesta? Porque Mateo, su evangelio, su escrito, es para los judíos y tiene un énfasis dispensacional. Recuerda que hablamos hace 8 días de las diferentes dispensaciones. Entonces, el evangelio de Mateo está más encerrado en las dispensaciones, porque es el pueblo de Israel, el pueblo judío. Pero Lucas es histórico. Lucas escribe para los griegos y los griegos no entienden de dispensaciones, a ellos no les interesan las dispensaciones, a ellos les interesa la historia. Entonces, por eso Lucas sí lo relata, porque Mateo es dispensacional, mientras Lucas es histórico. Muy bien, esa es una de las razones, ¿no es cierto? Lo entendemos de esa manera. Ahora, supremamente importante distinguir, ya había mencionado eso, pero importante que aprendamos a distinguir entre las características de la época. ¿Cuál época? Los tiempos postreros. ¿Recuerdan cuándo comenzaron los tiempos postreros? Comenzaron con la primera venida del Señor Jesucristo y el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Y cuándo terminarán? Solo Dios lo sabe. Algunos dicen que es con el rapto que terminan, otros dicen que es con la segunda venida después de la gran tribulación. Yo no puedo decir exactamente dónde encaja aquí. Sencillamente está la palabra de Dios, pero no nos aclara exactamente. Está el evento, pero no está el tiempo del cumplimiento del evento. Entonces, lo que estoy diciendo es que hay características de esa época, de los tiempos postreros, pero hay que diferenciarlas, hay que distinguirlas de ¿qué? De las señales del cumplimiento final del evento. Recordando cuándo comenzaron estos tiempos postreros, entonces eso nos ayuda a enfocarnos. Tú y yo estamos viviendo en estos tiempos postreros. Pero no quiere decir que el siglo XX o el siglo XXI son los tiempos postreros. Forman parte de los tiempos postreros que comenzaron hace más de 2000 años y que irán, no sabemos hasta cuánto tiempo después. Muy bien. Es como cuando hablamos de el carácter de los hombres de los últimos tiempos, que el apóstol Pablo nos habla ya en 2 de Timoteo 3, 1 al 9. Él nos habla del carácter de los hombres de los últimos tiempos. Y él sencillamente nos está diciendo cómo serán los hombres de los últimos tiempos. Pero cuando nosotros miramos el comportamiento
de la gente de aquella época, entonces no nos diferenciamos mucho, nos parecemos mucho a ellos, no nos diferenciamos en mayor cosa. El carácter de los hombres de esos tiempos es muy parecido aún al carácter de nosotros. O sea que, porque nosotros estamos viviendo en estos tiempos postreros, en estos tiempos finales, según lo dice la palabra de Dios. Entonces, la era de la iglesia o dispensación de la gracia, de la que hemos venido hablando, ha sido testigo de estas características. Los versículos 4 al 8 de Lucas tenemos allí, ¿cierto? Entonces, ustedes lo van a leer. No tengo el tiempo aquí para ponerme a leerlo, pero ustedes tienen allá su Biblia frente a ustedes. Yo también la tengo aquí frente mío, pero si me pongo a leer, entonces se nos va acortando el tiempo de la explicación. Entonces los versículos 4 a 8, 4 al 8 de Lucas 21 nos hablan de esas características. Pero Jesucristo dice, pero no se asusten, estas cosas pasarán, pero aún no es el fin. Dice allá en el versículo 6. Solo que a medida que este final se vaya acercando, vamos a estar viendo la intensificación de estas señales y de estas características. Y Jesucristo dijo, estos son apenas principio de dolores, como de mujer cuando va a dar a luz, las famosas contracciones. Ya muchas mujeres no saben de eso, de las contracciones, porque tienen a sus hijitos por cesárea, pero no en el proceso normal. Muy bien. Esta profecía tiene un cumplimiento parcial. Creo que en alguna ocasión mencioné también, no sé si en la primera o en la segunda charla, que hay profecías que tienen un cumplimiento o dos cumplimientos o tres cumplimientos o más. Algunas sencillamente tienen un solo cumplimiento, pero esta profecía específicamente, que no quedará piedra sobre piedra, tuvo un cumplimiento parcial en el año 70 de la era cristiana. Ya tuvo un cumplimiento. Entonces los judíos que vivieron en ese tiempo lo vivieron, lo vieron literalmente. Los cristianos que vivían en aquel tiempo también, pero como leímos en el pasaje allá en Lucas el capítulo 21, dice el Señor Jesucristo, los que estén en Judea huyan, los que estén en tal parte huyan, los que estén en tal parte huyan. Entonces, los que conocían la palabra de Dios y vieron las señales, huyeron. No hay relatos de que cristianos hubieran muerto en aquella ocasión. Pero los judíos, ellos estaban confiados cuando vieron a Jerusalén rodeada de los ejércitos romanos. Ellos dijeron, ahora sí va a venir el Mesías. Ellos se alegraron, dijeron, ahora sí va a venir a salvarnos, ahora sí va a venir a redimirnos, ahora sí va a venir a liberarnos de Roma. Y se confiaron. Pero su Señor ya había estado y Él les había dicho, vuestra casa os es dejada desierta. Y luego, aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, allí ellos lo están experimentando. Sin embargo, hasta el día de hoy existe una evidencia del antiguo templo, conocido como el Muro de los Lamentos o de las Lamentaciones. Esto nos muestra entonces que aún falta un cumplimiento de esta profecía. Necesita un cumplimiento total, porque no es una piedra solamente, es un muro de más de 60 metros de extensión, de diámetro. Ustedes seguramente lo han visto por ahí en los videos. Y si no, los invito para que entren allá y vean. Entonces el muro allí está. Es el muro occidental.
Recuerden que la entrada al templo, bueno, ese es otro tema, pero la entrada al templo estaba por la parte oriental. Entonces, por la parte oriental está la puerta de entrada, está el altar del sacrificio, está la fuente de bronce, luego está el lugar santo y luego en la parte occidental está el lugar santísimo. Entonces, este es el muro occidental que corresponde al que está más cerca al lugar santísimo. Pero los judíos no pueden entrar a esa parte porque esa parte está invadida por los musulmanes, donde está la mezquita, la cúpula de la roca de los musulmanes. Muy bien. Entonces falta un cumplimiento total cuando este muro sea también derribado y destruido. Dice allá en el texto que lo leímos allá en Lucas 21, versículo 24, dice, hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. ¿Hasta cuándo? Versículo 21, perdón. Hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Jerusalén ha estado en manos de los gentiles desde que fue invadida por el imperio de Babilonia con Nabucodonosor. Y en este tiempo, la ciudad antigua, la ciudad de David, conocida, tiene 4 barrios. Y cada uno de esos barrios está repartido. Entonces está el barrio de los judíos, está el barrio de los musulmanes, está el barrio de los cristianos y está el barrio de los armenios, otro grupo religioso. Entonces, realmente los judíos solamente tienen como un rinconcito ahí y de resto están invadidos, aunque en el año 48, 1948, el 14 de mayo, ellos fueron declarados nuevamente como nación. Y en el año 68, 1968, pues ya tomaron posesión del todo allí, supuestamente. Pero no es así. Ellos realmente no han entrado a tomar posesión definitiva del lugar. Entonces, cuando sea destruido el imperio mundial gentil por parte de la piedra cortada no con mano. Ahí estamos mirando Daniel, el capítulo 2, los versículos 34, 35 y 44. Daniel 2, 34, 35 y 44. La estatua que vio a Nabucodonosor y que Daniel viene para darle la interpretación. Entonces, dice que se arrancó una piedra cortada no con mano y vino y golpeó los pies de la estatua y todas ellas se desmenuzó. Allí entonces vendrá el cumplimiento definitivo de el tiempo de los gentiles, el final del tiempo de los gentiles. Hoy Israel es reconocida como nación independiente después de más de 2000 años. Y los videos que estoy viendo continuamente, ellos se ven felices, se ven tranquilos, se ven contentos y me muestran los videos y la ciudad hermosísima, los paisajes son preciosísimos, los invito para que entren y los vean espectacular. Me deleito, me fascina viendo esos paisajes, esas ciudades, Tel Aviv, Jerusalén, Haifa, todos esos lugares hermosísimos, hermosísimos. Y en este momento ellos están supremamente tranquilos, pero no les durará mucho esta paz, porque está profetizado, ¿sí? Que habrá un cumplimiento definitivo de esa profecía, que no quede piedra sobre piedra que no sea derribada. El tiempo se nos está yendo ya, entonces quiero entrar en la segunda pregunta. ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Qué señal habrá de tu venida? Muy bien. ¿Cuál es la segunda venida? Eso es otro tema para explicar la diferencia entre el rapto y la segunda venida de Jesucristo. Nosotros lo creemos, yo lo creo.
Ahora, hay muchos que no creen esto. Hay muchos que creen que no existe el rapto, o otros dicen que la iglesia va a pasar por el rapto, otros dicen que la iglesia va a ser levantada en la mitad del rapto, pero como dije, eso es otro tema que lleva mucho, mucho tiempo, pero no lo voy a estar tocando en este tiempo. De pronto, cuando venga el Señor Jesucristo, Él nos aclarará todas las cosas. Muy bien. Entonces, la segunda venida del Señor Jesucristo tendrá su cumplimiento después de la gran tribulación, después de esos años de juicios, de esos años duros, difíciles para el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué señal habrá de tu venida? Importante, no olvidar el carácter de la época, los tiempos postreros, y no confundirlos con las señales del evento en sí. Porque así como Lucas el Señor Jesucristo, al darle respuesta a estas preguntas, Él mencionó el carácter de la época antes de la destrucción del templo, cuando no quede piedra sobre piedra que no sea derribada. También el Señor Jesucristo habló de el carácter de los tiempos antes de su segunda venida. Y a eso me estoy refiriendo, que no hay que confundir el carácter de la época con las señales en sí. Ahí es donde tenemos muchos problemas, muchas dificultades. Muy bien. Entonces, miremos aquí en Mateo capítulo 24, versículo 5 en adelante. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Pero mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, los que estén en la azotea no desciendan a tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva para atrás para tomar su capa. Aquí podríamos seguir leyendo, ¿no es cierto? Realmente esto nos da los versículos 5 al 11 y 23 y 24 y 26. Son estas las señales de este evento. Ahora, como lo he mencionado, esta señal también, o esta respuesta también, o esta profecía también tiene varios cumplimientos. Por ejemplo, en la época de los macabeos, cuando cayó el imperio de los persas y se levantó el imperio griego, ahí todo esto es historia que no tengo ahora el tiempo para explicar, pero allí se levantó un hombre conocido como Antíoco Epífanes, un gobernador griego en el año 167 a.C., y erigió un altar a Júpiter sobre el altar de los holocaustos en el templo de Israel, el templo judío. Y también sacrificó un cerdo sobre el altar en el templo en Jerusalén.
Este evento es conocido como la abominación desoladora, de que habla aquí el profeta Daniel. Daniel capítulo 9, versículos 27, capítulo 11, verso 31, capítulo 12, versículo 11. Habla de la abominación desoladora. Y el Señor Jesucristo dice de que habló el profeta Daniel. Muy bien. Entonces, este evento tuvo un cumplimiento parcial en aquel momento. Pero luego, a través de la historia, y en este momento, hay otro evento, y es que donde está el templo, donde debería estar el arca del pacto, la presencia de Dios, en este momento está invadido por los musulmanes, está invadido por los árabes, está invadido por la cúpula de la roca, y los judíos no pueden entrar allá, prohibido para ellos entrar allá. Entonces, en este momento hay otro cumplimiento, pero falta otro cumplimiento al final de los tiempos, que lo conocemos allá en Apocalipsis. Entonces, aquí tenemos varias cosas. Señales en el mundo religioso. Ya les mencioné el capítulo 24, los versículos 5 al 11, versículos 23, 24 y 26. Primera de Timoteo 4:12, segunda de Timoteo 4, 3 y 4. El tiempo se nos está yendo, entonces solamente alcanzo a mencionarles señales en el mundo político. Mateo 24, versículos 6 al 7, segunda de Pedro 3, 10 al 12, Apocalipsis 8, 7 al 12. Aquí habla de, nosotros lo entendemos como armas termonucleares, armas químicas, armas bacteriológicas. Señales en el mundo natural. Capítulo 24, versículo 7, terremotos, epidemias, hambres. Señales en el mundo social. Capítulo 24, versículos 12, 37 al 39. Génesis capítulo 6, versículos 5, 11 y 12. La maldad, la corrupción, la violencia. Señales en el pueblo religioso de ese tiempo. Persecución, enfriamiento espiritual, un mover especial allí de parte de Dios. Señales en el mundo científico. Daniel capítulo 12, versículo 4. Las comunicaciones, los medios de transporte, medicina, métodos de estudio, todo lo que estamos viendo en este momento. Entonces, 6 señales allí del carácter de los tiempos. La tercera pregunta y la tercera respuesta: ¿qué señal habrá del fin del mundo? La tercera respuesta la encontramos en el capítulo 24, los versículos 15 al 31, y en Marcos, el capítulo 13, los versículos 14 al 23. Como dije, no lo voy a leer ahora con ustedes porque ustedes tienen allá su Biblia. Entonces, en el libro del Apocalipsis parece que tenemos más respuestas a estas preguntas, y ya con esto termino estas charlas en este tiempo, dándole gracias a Dios por esta oportunidad que me han dado los pastores de compartir con ustedes, y pues dándole gracias a Dios a ustedes que han tomado el interés en leer estos textos y en escuchar estos mensajes. Entonces, ustedes recordarán que Apocalipsis tiene un bosquejo general que lo da el mismo Señor Jesucristo. Le dice el Señor Jesucristo a Juan: escribe las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que serán después de estas. Allá lo encuentran ustedes en Apocalipsis en el capítulo 1. Ahora, en los capítulos 1 al 3 de Apocalipsis, entonces tenemos las cosas que has visto, o sea, la iglesia antes de el rapto. Esta es otra de las maneras de entenderlo, de verlo. En los capítulos
4 al 19 las cosas que son, o sea, los acontecimientos en el cielo, en ese momento de la gran tribulación, y los acontecimientos aquí en la tierra. Mientras en el cielo están sucediendo varios eventos, aquí en la tierra están sucediendo otra serie de eventos de juicio, de dolor, de angustia, de la gran tribulación. Pero la iglesia en el cielo estará en el tribunal de Cristo y estará en las bodas del Cordero, la cena de las bodas del Cordero, y no sabemos qué otros eventos, qué otras sorpresas nos tiene nuestro precioso Salvador preparadas allí. Pero entonces en los capítulos 4 al 19, los acontecimientos en el cielo con la iglesia, mientras en la tierra sufren los juicios de Dios, culminando con el glorioso regreso de Jesucristo. Capítulo 19, versículos 11 al 21. Allí es donde se relata entonces ese acontecimiento de la segunda venida del Señor Jesucristo en gloria, en victoria, en poder, para poner fin a estos tiempos postreros, lo entiendo de esa manera, y para poner fin a las guerras y poner fin a toda esta situación que están viviendo el pueblo de Israel durante todo este tiempo. Pero en los capítulos 20 hasta el capítulo 22, versículo 5 de Apocalipsis, tenemos el reino milenial de Cristo con sus santos. Y en Apocalipsis, el capítulo 22, los versículos 6 al 21, se menciona de nuevo la iglesia, pero en esta ocasión nosotros, tú y yo, y desde los días de Jesucristo y hasta que Jesucristo regrese por su iglesia, la iglesia anhelando el cumplimiento de estas palabras, de estas promesas. En el versículo 17, Apocalipsis 22, 17, el Espíritu y la esposa dicen, ven Señor Jesús. Pero en estos versículos también finales de Apocalipsis está el llamado a la iglesia, a ti, a mí, a consagrarnos aún más a Dios, a amar su palabra, a obedecerla y a estar listos para partir de aquí a encontrarnos con nuestro precioso Salvador, y así estaremos para siempre con Él. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Ahora, aunque el Señor Jesús no habló del rapto en sí, es el apóstol Pablo quien destaca este acontecimiento en sus enseñanzas escatológicas. Pero en Juan el capítulo 14, los versículos 1 al 4, parece estar hablando de este acontecimiento exclusivo para quienes son sus verdaderos discípulos. Entonces, este acontecimiento del rapto entraría, según Mateo 24, entre los versículos 14 y 15. Eventos antes del rapto, capítulo 24, versículos 4 al 14. Eventos después del rapto, capítulo 24, versículos 15 al 31. Amados, tengo que terminar allí en esta ocasión. Los bendigo una vez más y deseo de todo corazón que estemos preparados y que esta palabra esté llegando más que a su mente, a su corazón, y que alabemos y adoremos a Dios, y que como iglesia anhelemos su venida, pero mientras tanto seamos responsables haciendo discípulos. Un abrazo enorme para cada uno de ustedes en el nombre de mi Señor Jesucristo.